Óleo de Gozo Producciones presenta su audiolibro Divino Perdón. Capítulo primero: Paz y perdón. La paz en estos tiempos es un bien escaso. Estamos en un mundo tan vertiginoso que se hace imprescindible un momento de descanso y de paz. El problema es que la paz no se obtiene descansando por un par de horas o un fin de semana, pues la paz es una actitud del corazón. El hecho, por ejemplo, de ir a descansar a un campo retirado o a una playa hermosa, no significa que volverás con paz. Estar tranquilo en un bello bosque o a la orilla del mar es fácil. La paz verdadera es aquella tranquilidad que se tiene aún en los momentos más críticos. Y eso solo se consigue con una actitud de paz en el alma. Los beneficios de ser una persona llena de paz, sobre todo en estos tiempos, son altamente valorados, porque son poquísimas las personas que tienen y proyectan paz verdadera. Los problemas en el trabajo, con los hijos, problemas de salud y sobre todo los conflictos de carácter económico han hecho de estos días unos tiempos muy estresantes. Hecho que se puede demostrar con el alto índice, por ejemplo, de enfermedades psiquiátricas presentadas en los lugares de trabajo en casi todos los países del mundo. Cuando alguien proyecta paz se nota, tiene un aura, una actitud, un semblante o algo tan llamativo y especial que todos de alguna manera quieren tener contacto con esa persona para que esa calma y vibras positivas se contagien. Tal vez tú eras así antes, pero hoy quizás estás mucho más irascible, estresado, y solo eres una triste copia de lo feliz y relajado que solías ser. Las personas hoy duermen, comen mal y viven tristemente por la necesidad o falta de algo. Una inquietud en su interior les grita que a pesar de que tengan o hagan muchas cosas, siempre tendrán un vacío en su corazón, y eso se expresa en una intranquilidad que se transforma a veces en estrés y luego en depresión. El perdón tiene, sin lugar a dudas, un papel fundamental en la paz del ser humano. El perdonar o ser perdonado es vital para tener un existir tranquilo y equilibrado. Externamente quizás se pueda construir una vida exitosa, llena de logros materiales o profesionales, pero si no se tiene paz interior, todos esos logros serán en vano. Estamos en un mundo caído y por lo tanto en cualquier momento alguien nos va a dañar o traicionar. Y eso empeora cuando la persona que nos hace mal es alguien muy, muy cercano. Entonces perdonar se hace dificultoso y una misión casi imposible. ¿Cómo perdonar? Es una pregunta que surge desde lo más íntimo de nuestro ser, pues hay dolor, vergüenza, rabia y varios sentimientos que se oponen a dar perdón. Parece increíble, pero pequeños conflictos en casa o en el trabajo no resueltos se van juntando y acumulando, y al final llegará el momento que nuestra bolsa contenedora de emociones negativas se va a romper y explotará muchas veces de la peor manera posible. Y eso justamente ocurre porque no perdonamos pequeñas cosas que, aunque parezcan ridículas, se van sumando y sumando, y como no las liberamos, en un futuro próximo podrían causarnos grandes problemas. Siempre en toda oficina, taller, empresa, colegio o universidad habrá alguien que te hiera, que te incomode o que te moleste de sobremanera. Si llegas a un lugar en donde no hay de aquellas personas, solo debes esperar, porque siempre, siempre las hay. El punto es que en cada lugar donde estés vas a tener que aprender a perdonar actitudes, gestos, indirectas, injusticia de los jefes, pequeñas envidias de colegas, etc. Y estas cosas que parecen tan insignificantes, si no las perdonas y las vas guardando, te convertirán en una persona amargada y que en cualquier momento puede llegar a colapsar. 70 veces 7. Entonces Pedro, acercándose a él, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Toda clase de personas a través de todas las edades se han hecho esta pregunta: ¿cómo perdonar? Hay algo en nuestro interior que nos insta y nos muestra el perdón como una opción. Pero esa sensación choca estrepitosamente con el dolor, agonía, pena,
rabia y muchos sentimientos que surgen al daño que nos hacen. Sentimientos que claramente se interponen entre el perdón y nosotros. Muchos ni siquiera ven una posibilidad en el perdón. Aunque sientan la necesidad de hacerlo, muchos prefieren morir antes que perdonar. La frase famosa "errar es humano y perdonar es divino" tiene mucho de sentido bíblico, pues lo que encierra esta célebre frase es un principio fundamental y básico de la palabra de Dios. Humanamente es imposible perdonar, pues nuestra naturaleza siempre se opondrá al perdón. En el acto de perdonar encontramos una esencia celestial, por tanto no natural del hombre, y es algo que está lejos de la capacidad del ser humano, pues sin ayuda de Dios nunca se podrá perdonar. En toda la historia humana se han conocido casos horribles de homicidios, violaciones, aberraciones contra menores y un sinfín de maldades. Las víctimas de estas atrocidades y sus familias quedan consternados, y en ese estado de dolor desarrollan consciente o inconscientemente un sentimiento de odio hacia él o los agresores. Sentimiento que deja la palabra perdón muy pero muy lejana. Se cierran automáticamente a siquiera pensar en el perdón. Por supuesto, este sentimiento es completamente comprensible. La incapacidad de perdonar se puede ver en el mundo entero. Gracias a los videos que circulan por la internet, podemos ver que las personas no consideran el perdón como una opción. Inmediatamente cobran justicia por su propia mano. De pronto unas personas atrapan a un ladrón que asaltaba a una abuelita y lo linchan públicamente. Le quitan la ropa, lo amarran a un árbol, simplemente porque se creen con el derecho de hacerlo. Muchos delincuentes han quedado muy malheridos y algunos muertos por estas famosas reacciones de justicieros sociales. En el año 2013, por ejemplo, fue famoso en México un caso en la localidad de Chiapas, en donde 2 presuntos violadores fueron linchados por aldeanos, quienes lo acusaban de haber abusado y asesinado a una mujer de 24 años. Oficiales de policía concurrieron al lugar e intervinieron para que la turba literalmente no asesinara a golpes a los acusados. Informaciones posteriores cuentan que uno de los hombres murió por la golpiza a la semana siguiente. El problema real de tomar venganza por mano propia es que la paz nunca vendrá. Muy por el contrario, en este acto vengativo de los vecinos se vio más violencia y también terminó en la muerte de uno de los acusados. Muerte que vino a traer más desgracia a lo que es ya el abuso y el asesinato de una mujer. Cubrir crimen con crimen nunca traerá buenas consecuencias. La Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento la figura inigualable de Jesús de Nazaret. Este joven judío cambió al mundo conocido por su mensaje de amor, que tenía como uno de sus pilares fundamentales el perdón. Y fue nuestro Señor Jesucristo quien una vez dijo que había que perdonar 70 veces 7 a quien arremetiera contra nosotros. Sin duda es una cifra muy alta para perdonar un agravio. Haciendo los cálculos matemáticos serían unas 490 veces. Pero cuando Jesús dijo esto, se refería a algo mucho más profundo que una cifra en particular. El número 7 en la Biblia aparece como el número perfecto, número que nos indica la plenitud de Dios. Eso quiere decir que el número total y perfecto de Dios por 70 veces son las ocasiones que debemos perdonar. Asombroso, ¿verdad? El número 7 es la representación numérica de la palabra todo, lo cual nos muestra que en realidad debemos perdonar siempre todos los agravios, traiciones, ofensas y abusos que alguien haga contra nosotros. Debemos perdonar siempre, en todo tiempo y las veces que sea necesario, en toda circunstancia y no importando lo que nos hagan. Debemos perdonar. Eso claramente es imposible de hacer con nuestra voluntad y fuerzas. ¿Puedes perdonar a alguien que te pidió dinero y nunca te lo devolvió? Yo creo que todos diríamos sí. ¿Pero puedes perdonar a alguien que violó y mató a una de tus hijas? Por eso sostengo que el perdón en su máxima expresión solo puede darlo a alguien que está en un plano superior a nosotros. Alguien que tenga el amor y paz suficiente dentro de su ser para enseñarnos a perdonar. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Solo el Hijo de Dios es el indicado para enseñarnos a perdonar y vivir en paz. Sin duda, Él es quien tiene la capacidad para poner en nuestros corazones el sentido y la profundidad de lo que es en realidad el perdón. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da.
Estas palabras de Jesús encierran muchas cosas, y entre ellas está el hecho de que sin perdonar jamás habrá paz. Lo opuesto a perdonar es no olvidar, acusar, ajusticiar, castigar y perseguir. Obviamente estos términos están muy lejos de la paz. Cuando persigues, acusas o castigas, no estarás en paz nunca. Las personas que no perdonan gastan energías, tiempo y muchas veces dinero en abogados para obtener justicia y algún tipo de compensación. Sus noches son un verdadero calvario y sin darse cuenta se van desgastando poco a poco y van arrastrando a sus seres queridos a un ambiente tóxico y muy poco saludable. Cuando no perdonas o no eres perdonado, nunca serás amigo de la paz. Debemos aprender a vivir con una actitud de perdón. Mayormente, los que vamos a una iglesia debemos hacer un gran esfuerzo para perdonar en todo tiempo y así dar un ejemplo a la sociedad en la cual estamos viviendo. Lamentablemente, muchos cristianos en la realidad están bastante lejos de vivir como se debe, y al final, en lugar de traer almas hacia el conocimiento de Cristo, sus actos y doble moral, pues predican pero no hacen, solo alejan aún más a las personas de nuestro Señor. Ambiente tóxico. Sería una mentira del tamaño de una catedral si alguien afirmara que el ambiente laboral o en su casa no le importa. Por supuesto que a todos nosotros, sin excepción, nos gustaría vivir o trabajar en un ambiente agradable y pacífico, o por lo menos libre de toxicidad. Estarán muy de acuerdo conmigo en que no hay nada peor que llegar a casa después de un largo día de trabajo y estar enojado con tu esposa, o en caso contrario, llegar a tu lugar de trabajo y recordar que alguien te está haciendo la vida imposible, peor si se trata de tu jefe. Este tema, aunque cotidiano, es muy importante para nuestra salud mental y espiritual, pues de no tratarse de forma oportuna podría ocasionar daños graves como estrés o depresión. Al principio de este capítulo comencé con la oración. La paz en estos tiempos es un bien escaso y por supuesto que es una realidad absoluta. Quisiera hacer hincapié en que las relaciones interpersonales, ya sea en nuestro hogar o en el trabajo, son tremendamente importantes para que el ambiente sea agradable y pacífico. La capacidad de perdonar y reconocer errores es vital para que este ambiente de paz crezca y se mantenga. El perdonar es crucial para mantener un clima bueno en todo lugar donde vivimos. Sobre todo, si perteneces a una congregación cristiana, no puedes dejar el perdón de lado. Como decía anteriormente, siempre habrá quienes nos molesten de sobremanera, exponiéndonos a situaciones tensas, fatigándonos, acusándonos y haciendo todo lo posible para hacernos sentir mal. Y claro, muchas personas hacen esfuerzos y perdonan 1, 2 y hasta 3 veces los más virtuosos. Pero llega el momento en que la paciencia se agota y el ambiente tóxico se toma con fuerza en nuestros hogares y lugares de trabajo. Nuestra forma de trabajar el carácter es muy importante, pero muchas veces no le damos la importancia necesaria a esta labor, mayormente si eres líder en tu iglesia o en tu trabajo o en cualquier lugar en donde estés. Por autoridad tienes que tener un dominio propio, capacidad de controlar tus emociones y tener el perdón en tu lista de cosas indispensables. De lo contrario, jamás serás un buen jefe, líder espiritual o padre de familia. Eran las 8 p.m. y por fin pudo llegar a su casa. Mal estacionó su auto en el patio y entró rápidamente por la puerta a la sala principal. Por la hora advirtió que toda su familia le estaba esperando en el comedor para comenzar a cenar. Aún no se sentaba a la mesa y comenzó a vociferar. ¡Maldito tránsito! Esta ciudad apesta. Más de 1 hora para llegar a casa. Es demasiado tiempo. ¡Qué desgracia de vida que tengo! Del tacaño de mi jefe no me quiso dar el aumento que él mismo me prometió. ¡Maldición! Realmente estaba de muy mal humor. Se sentó a la mesa y tal era su rabia que de un puñetazo que dio, los cubiertos y su plato saltaron. Los niños, al ver a su padre en ese estado, se asustaron. La esposa, sentada junto a él, solo lo miraba. ¿Acaso no entiendes, amor? Ese aumento era lo que más necesitábamos en este momento. Y ese malnacido casi se gozaba cuando me dijo que la empresa no estaba en condiciones de subirme el sueldo.
y que si no estaba de acuerdo podría buscar otros horizontes laborales. Imagínate, yo llevo años trabajando para ellos y no tienen consideración conmigo. Nunca los perdonaré. No se había dado cuenta, pero estaba fuera de sus casillas y él estaba causando este ambiente tan tenso. Ya los niños estaban muy asustados, pues pocas veces lo veían así, más bien nunca. Pero cuando uno está en ese estado difícilmente se da cuenta de lo que nuestra actitud está causando. No puedo creer que esto nos esté pasando, no lo puedo creer. Y otra vez dio un puñetazo sobre la mesa, pero esta vez fue tan fuerte que algunos cubiertos cayeron al piso. ¡Por Dios, mira a los niños! ¿Puedes parar? ¡Ya basta!, le gritó su esposa en un sollozo. Solo recién en ese momento, él se dio cuenta de lo que había sucedido. Fue como si volviera de un trance. Miró a sus dos hermosos hijos, que a estas alturas lloraban aterrados mirando a su padre, y entendió. Entendió que estaba gritando, entendió que ni siquiera había saludado, entendió que lo que estaba haciendo era malo en muchos sentidos. Él no era así, no quería ser así. Se dejó llevar por un sentimiento repentino de odio hacia su jefe, quien le negó un tonto aumento. Había violado una de las reglas más sagradas que él tenía, mantener siempre la tranquilidad y paz de su linda familia. Y sus hijos, oh por Dios, sus hijos, ¿qué imagen iban a tener de él? Seguramente el mayor de ellos, que era una nena preciosa, nunca se olvidaría de esta escena. Miró a su amada esposa y con lágrimas en los ojos exclamó a gran voz: «Perdóname, amor», y se arrojó a sus brazos. Los niños entendieron de inmediato lo que debían hacer, y los dos corrieron a abrazar a sus padres, y todos juntos, como la gran familia que eran, terminaron este tenso y triste momento. Cita del autor. Es muy importante poder controlarse para no enturbiar nuestro ambiente de trabajo o del hogar. Además, si tenemos una posición de liderazgo, nuestro carácter influye directamente en cómo se sentirán las demás personas. Siendo jefe de hogar, nuestros hijos claramente ven en nuestras reacciones y constantemente están fijándose cómo está nuestro humor. Eso para ellos es muy importante. Por lo tanto, el saber perdonar ayudará en gran manera en la construcción de un ambiente grato y beneficioso para todos. Tenemos que tener en claro que los hijos perfectos, esposas perfectas, esposos perfectos, empleados perfectos no existen. De igual forma, nosotros también estamos llenos de errores. Por ende, el perdonarnos mutuamente ayudará a poder construir un ambiente libre de elementos tóxicos. Claro, en el papel parece difícil, pero la Biblia nos da un buen número de herramientas para superar cualquier obstáculo y el Espíritu Santo nos ayudará a cambiar nuestro carácter para poder perdonar. Aprende a manejar tu carácter, no seas explosivo en tu forma de ser y contribuirás con una cuota no menor para tener un clima de paz donde quiera que sea. Cuando estás molesto, los demás no tienen la culpa de tus problemas y no deben por qué pagar las consecuencias de tu mal humor. Esto parece básico, pero lo veo todos los días en muchas personas. Tratan de descargar su frustración, pena y rabia sobre los demás. Eso no corresponde. Por eso estamos tan tóxicos, amargados y como esperando que nos digan algo para salir con una respuesta aún más violenta. La paz y el perdón van innegablemente tomados de la mano. Son incontables los casos de amigos, familiares cercanos, ex socios, y podríamos seguir enumerando las relaciones entre personas que no se hablan, pues aún no se han reconciliado. Viendo a estas personas, me doy cuenta que siempre tendrán una inquietud en su alma. Tal vez puedan esconder esa falta de paz perfectamente, pero cuando declina el día, ese perdón no dado o el perdón no recibido sale a flote y muchas veces es muy complicado calmarlo. Nunca tendrás paz sin perdón.